al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 10 y 11. Bueno, el título de esta mañana del sermón es la pregunta que puede definir tu vida. Mateo 21, capítulo 21, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, dice, cuando entró él, está refiriendo a Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, quiero que se imagine esta escena. Muchas veces hemos visto en algunos cuadros, en algunas pinturas, en algunos sitios, ¿verdad? Jesús está entrando en Jerusalén montado, dice que en un pollino, ¿no? Las multitudes la aclaman, dice que agitan ramas y gritan, ¡Hosana al hijo de David! El ambiente que se ve aquí es de fiesta, de expectativa, de esperanza, pero en medio de esa multitud se escucha una pregunta que resuena como un eco hasta nuestros días. ¿Quién es ese? Toda la ciudad estaba alborotada, curiosa, confundida. Algunos les habían oído predicar, otros habían visto sus milagros, pero muchos aún no sabían quién era realmente Jesús. Y hoy, después de más de 2000 años, esa sigue siendo la pregunta más importante que nos podemos plantear. ¿Quién es Jesús para ti? Ejemplo. En nuestra sociedad, cada persona tiene una opinión diferente sobre Jesús. Para algunos es solamente un buen maestro, para otros un personaje histórico, para muchos un mito religioso y hasta algunos, para otros algunos, dicen que es un revolucionario. Pero para los que lo han conocido de verdad, para los que lo hemos conocido de verdad, Jesús no es una idea, es una realidad viva que ha transformado nuestra vida. Es cuando alguien menciona el nombre de una persona famosa, ¿verdad? Cualquier de estos famosos que oímos, todos tenemos una opinión de él, pero solo los que le conocen verdaderamente pueden hablar desde la experiencia de conocerle personalmente, ¿no? Nosotros podemos tener una opinión, ¿no? Así pasa con Jesús. Muchos hablan de él, pero pocos le conocen realmente, ¿no? La multitud de Jerusalén, estos que gritaban Hosana, Hosana, ¿verdad? Un poco más adelante, ¿sabéis lo que gritaban? Crucifícale, crucifícale, ¿no? ¿Por qué? Porque su conocimiento de Jesús era superficial, ¿sabes? Lo recibieron como un libertador político, pero no entendieron que era el salvador del alma, ¿verdad? Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿Conozco a Jesús por lo que otros dicen o por lo que ha hecho en mí? Hoy la misma pregunta de Mateo 21 sigue viva, sigue, ¿sabes?, en nuestros corazones. La forma, mis hermanos, que respondamos a esta pregunta afectará cada aspecto de nuestra vida y también determinará nuestra eternidad. No solamente en esta vida, sino en la eternidad. Mirad, en el Evangelio también de Mateo, vamos a ir al capítulo 16, a partir del versículo 1, vamos a ver hasta el versículo, del versículo 13 al 19, vamos a ver una conversación muy interesante, donde Jesús plantea esta misma pregunta directamente a sus discípulos. Recuerden que si vemos el contexto anterior de esto, vemos que los discípulos acababan de regresar de ver un milagro de Jesús, de dar de comer a 4.000 hombres. Dice la palabra de Dios que sin contar a hombres ni mujeres, ¿no? Y en este milagro los discípulos estuvieron rodeados de mucha gente, 4.000 hombres, sin contar hombres y mujeres son muchos, ¿no? Y entonces fijaros si tenían
y cada uno su idea y escucharon muchas especulaciones sobre quién era Jesús. Para algunos era el que les daba de comer, para otros lo que hemos dicho era su libertador, para otros, cada uno tenía muchas, ¿no? Muchas ideas de quién era Jesús. En este milagro los discípulos estuvieron rodeados de todas esas personas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que hasta los mismos discípulos no comprendían del todo quién era Jesús. Todavía andaban ahí, habían empezado, ¿no? Estaban creciendo en su entendimiento, así como tú y yo vamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Por medio de su palabra, pues así le pasaba a sus discípulos. Pero fijaros, en el versículo 13, Jesús les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Tiene que ver mucho con la pregunta que hemos hablado antes, ¿no? Y ellos le dijeron en el versículo 14, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Está claro que esta gente no sabía, no tenían ese conocimiento, ¿no? Pero es curioso que Jesús sí ocupaba un lugar elevado en la opinión popular. Fíjate, le comparaban con Juan el Bautista, con Elías y con Jeremías. O sea, que tenían una opinión bastante elevada de lo que era Jesús, ¿no? Decíamos que uno le comparaban con Juan el Bautista, otros decían que era Elías, el gran profeta judío, que según la expectativa nacional debería venir antes del Mesías, y algunos pensaban que era Jeremías resucitado, que también hay por ahí una historia judía también que habla de esto, ¿no? Así que sí, estaban colocando a Jesús en lo alto de las listas personales, pero aquí está lo interesante. Todos tenían su propia opinión y ¿sabéis una cosa? Todos estaban equivocados. Pero noten que Jesús no se detiene ni por un momento a corregir esas especulaciones. No les llama la atención para corregirlos, ¿no? Especulaciones equivocadas. Ignora todas las opiniones que andan circulando por ahí y en cambio cambia totalmente el enfoque de la conversación y hace una pregunta muy interesante, personal y directa. En el versículo 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mirad, cuando dice vosotros, está hablando en plural, se está refiriendo ¿a quién? A todos los discípulos, a todos. A quien diga que Jesús no solo está hablando a Pedro, sino a los 12 le dice, sabemos lo que la multitud dice de mí, pero ¿y vosotros? ¿Qué tenéis que decir? ¿No? Entonces Pedro, que actúa como vocero de todos, como siempre, ¿no? Como de costumbre, ¿no? Le da la respuesta correcta. El versículo 16. Le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mirad, no me he querido meter mucho en traducciones porque si las sé porque lo hemos mirado, ¿no? Pero la palabra Cristo en griego significa ungido y en hebreo significa Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en otras palabras, tanto Cristo como Mesías significaba literalmente ungido, el ungido de Dios, ¿no? Así que Pedro está diciendo, más o menos, Señor, la gente dice muchas cosas de ti, algunas buenas, otras malas. Uno te pone bien alto en sus listas, otro te desprecia, pero no creemos ninguna de esas opiniones. Todas están equivocadas. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, el ungido, prometido por Dios, ¿no? El Salvador que los profetas habían anunciado por siglos, ¿no? En otras palabras, Pedro estaba diciendo, Jesús, tú no eres solamente un maestro o un profeta, eres aquel que Dios prometió y envió a su pueblo para salvarle de todos los pecados. Eres el Rey y Salvador que esperábamos. Eso es tener un conocimiento pleno de quién es Jesús, ¿verdad? Y eso es una declaración de fe extraordinaria, ¿no? Según este relato del Evangelio de Mateo, Jesús responde que la declaración de Pedro no fue producto, y aquí es donde voy en esta mañana,
al punto importante, dice que no fue producto de su propio ingenio, ¿no? Le dice que esa verdad que él sabía no fue revelada porque la había estudiado, porque se la habían comunicado, sino fue revelada directamente por el Padre. Por el Padre. Le dice el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo una revelación del cielo, para saber quién era Jesús. En otras palabras, le estaban diciendo, eres afortunado, Pedro, porque lo que acaba de decir no te lo reveló carne ni sangre. Mirad, carne y sangre es una expresión hebrea que significa ser humano, ¿no? O sea, está diciendo que no se lo reveló ningún ser humano, ¿no? Es decir, que ningún ser humano se lo enseñó, ni fue una idea suya, ni lo estudió, ni nada, ¿no? No llegó a esa conclusión por lógica o información, sino que fue una revelación espiritual. Fue del Padre que está en los cielos. Fue directamente de los cielos. Entonces Jesús, lo que está diciendo aquí, aclara que la comprensión espiritual, que nuestra comprensión espiritual verdadera tiene que venir del cielo. No se trata de conocimiento intelectual, sino de revelación del Padre, a quien tiene el corazón abierto. Este momento muestra cómo Dios mismo ilumina a las personas para que reconozcan que Jesús es realmente el Mesías prometido, el Hijo de Dios viviente, el ungido, el que vino a la tierra, el que dio su vida para salvar a la humanidad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, necesitamos conocer a Jesús por una revelación. No solo por el intelecto, no solo por lo que oímos, por lo que nos cuentan, sino por una revelación a través del Espíritu Santo, de quién es Dios y quién es Jesús para nosotros. Ahora, estamos hablando de una revelación. ¿Qué es una revelación? Porque es interesante, también sabe que es una revelación. Pues cuando la Biblia habla de una revelación de Dios, nos referimos a Dios dando a conocer algo al ser humano, que por nosotros mismos no podemos descubrir, ¿no? Al menos que Él nos lo muestre, ¿no? En otras palabras, la revelación de Dios mostrándose, dándose a conocer, comunicando su verdad. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que tener una revelación del cielo de quién es Jesús para nosotros. Porque cuando tengamos esa revelación del cielo, nuestra fe va a ser inquebrantable. No va a haber nada ni nadie que nos haga temblar. Pasaremos por momentos difíciles, complicados, pero nuestra fe va a permanecer firme, porque la revelación ha venido del cielo. Vamos a ver una historia de una persona que recibió una revelación directa de Jesucristo. Esta persona era ciega. Esa revelación le ayudó a poder no negar a quién habían hecho el milagro, quién le había hecho el milagro en su vida, porque todo el mundo quería que negara el milagro. Siempre hay detractores por ahí que te dicen que Jesús no es real, que Dios es para gente solamente ancianita, gente, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Y todo el mundo quería negar el milagro, querían que dijeran, que dieran un mal concepto de aquel que le había sanado, que era Jesús, ¿no? Y este hombre se fortaleció de una manera impresionante y no negó en ningún momento a aquel que le había dado la vista. Mirad, cuando una persona está llena de dudas acerca de Dios, de Jesús, de su plan, de su obra, de lo que Él puede hacer en nuestra vida, es porque no tenemos esa revelación del cielo, de verdad. Porque si nosotros tenemos esa revelación del cielo, ya nos pueden decir lo que nos digan. Ya pueden decirnos de que Dios no es real, de que todo es mentira, de que nos han comido el coco, lo que sea.
Pero cuando esa revelación viene del cielo, no va a pasar nada. Pero esa palabra aún así, que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Sabéis? Y mis anhelos, mis hermanos, en esta mañana es que todos podamos tener esa revelación de parte de Jesús en nuestra vida. Porque Dios quiere revelarte a ti completamente quién es Él. Dios quiere. Porque cuando es así, tú eres un bienaventurado, eres feliz, eres dichoso, ¿no? Porque no te lo ha contado ni los pastores, ni te lo cuenta ningún hermano, ni te lo cuentan en la televisión, ni en la radio cristiana, ni te lo cuentan en internet, sino te lo cuenta nuestro Padre que está en los cielos. Él mismo está diciendo quién es Él. Esto aumenta nuestra fe y eso fortalece nuestra fe. Veamos entonces esta historia en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Que aparte del iPad tengo chuletas, porque me fío más de ellas que del iPad. No sé dónde ponerlo, pero están ahí. Bueno, Evangelio de San Juan, capítulo 9, del 1 al 12. Lo vamos a leer. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ven a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ya empiezan aquí los Sanballat y los Tobías a meter ahí, ¿no? Ya decían los vecinos que habían visto que era ciego, decía, ¿no es este el que te sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y en el versículo 11 se respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ven a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Mirad, en los tiempos de Jesús la ceguera era una condición muy común y devastadora, ¿verdad? No había medicina ni asistencia social. Un ciego, el final de un ciego era pedir limosna, no había otra cosa, ¿no? Para sobrevivir, como lo vemos en el versículo 8. Además, los judíos creían que toda enfermedad o discapacidad era consecuencia directa del pecado. Por eso los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Ellos no estaban siendo crueles por decir eso. Estaban repitiendo una creencia cultural muy arraigada, pero Jesús le corrige esta visión equivocada y le dice, para que las obras de Dios se manifiesten, ¿no? Jesús deja claro que la ceguera de este hombre no era un castigo, sino una oportunidad para glorificar a Dios, ¿no? Esto cambia totalmente la perspectiva del sufrimiento, no solo el dolor resultado del pecado, aunque muchas veces sí es, hay veces que también lo es. Ya has hablado de eso, no siempre, pero hay veces que sí. Pero a veces es el escenario donde Dios va a mostrar su poder. Jesús transforma una vida marcada por el dolor en una historia que revela la gracia divina, ¿no? Pero vayamos al mensaje que esta mañana queremos compartir. Eso era un poco el contexto de esta historia, ¿no? Este hombre ciego que Jesús hizo un milagro, para él, ¿quién era Jesús? ¿No? La primera revelación que él tiene, la vemos en el versículo 11. Le respondieron,
Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y esta era la revelación que él tenía, la primera revelación que él tenía. Dijo, bueno, más que una revelación era entendimiento, porque él le dijo, aquel hombre que le llaman Jesús. Claro, este hombre ciego, no podía conocer a Jesús, no sabía quién era Jesús. Él no tenía entendimiento ninguno, ¿sabes? Y cuando le preguntaron, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién te hizo este milagro? Aquel hombre, al que llaman Jesús, ¿verdad? Y ese es el primer nivel de revelación. Jesús acababa de sanar a este hombre ciego de nacimiento y esto era algo milagroso y sin precedentes, porque en toda la historia de Israel nadie había dado vista a ningún ciego de nacimiento, ¿no? Cuando la gente y los líderes religiosos le preguntan quién lo sanó, el hombre responde simplemente, aquel hombre a que llaman Jesús. Ese era el entendimiento que él tenía. Toda su vida ciego de nacimiento, ¿en quién iba a saber quién era Jesús? Aquel hombre al que llaman Jesús, ¿no? En este punto, claro, el ciego no conoce plenamente quién es Jesús. Para él, Jesús es solamente un hombre que hizo algo extraordinario. Su experiencia con él aún es externa, ¿no? Es limitada. Sabe su nombre, recuerda su acción, pero no comprende todavía la identidad divina de Jesús. Y esto, mis hermanos, refleja muchas veces la fe de muchos de nosotros, ¿no? Comienza con una experiencia sencilla, muchos nos ha pasado eso. Hemos empezado con una experiencia sencilla, un encuentro inicial con Jesús, sin entenderlo todo así de inmediato, sin tener mucho entendimiento, pero hemos visto ahí algo, ¿no? Y todavía le reconocemos como ese hombre a que llaman Jesús, pero así, yo creo que así hemos empezado todos, ¿no? Yo personalmente no empecé con un entendimiento al revés, más dudas que entendimiento de quién era Jesús, ¿no? Pero fijaros, hay una cosa que me llama mucha atención de este primer punto, y es que aún él, el ciego, sin entenderlo, quién era Jesús, ¿qué hizo? Obedeció a la palabra de Dios. Fijaros, no le conocía, era ciego, no sabía quién era Jesús. Para este hombre era aquel hombre, pero él obedeció. En el versículo 7 dice, y él le dijo, ved a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Dice que fue entonces, fue allí y que hizo, fue sano, ¿no? La obediencia de este hombre, sin mucho entendimiento, sin mucha revelación, trajo sanidad a su vida. La obediencia a la palabra de Jesús trajo la sanidad, ¿verdad? Así nosotros también, mis hermanos, al obedecer a Dios, incluso sin entenderlo todo, comenzamos a ver más claramente. Porque la obediencia a la palabra de Dios es muy importante. Dice la palabra de Dios que Él prefiere la obediencia a los sacrificios. Prefiere que seamos obedientes a su palabra antes que hacer muchas cosas y muchas cosas que están bien. Pero Él primero obedecer a Dios. ¿Recordáis esa historia de 1 Samuel que fue Saúl, le mandaron Saúl, ¿no?, a la guerra con los amalecitas y Dios le dio la orden, mata todo, no dejes nada, ¿no? Y dice que él desobedeció, dejó al rey vivo y al ganado, al mejor de los ganados, a lo más gordo, a lo mejor, a lo más, dice que lo dejó vivo. Y él dijo, era para una buena obra, era para ofrecérselo a Dios en sacrificio, no era malo, pero Dios le había dicho que tenía que matar a todos. Y aunque era una buena obra, ¿qué le dijo el Señor? Mira, prefiero que obedezcas antes que tantos sacrificios. Prefiero que seas obediente a mi palabra antes de que cualquier cosa. La obediencia a Dios está por encima de cualquier cosa, mis hermanos. Y eso lo vemos con este hombre, sin mucho entendimiento, reconociendo de que Jesús era solamente aquel hombre, ¿no?
Pero ¿sabéis una cosa? Muchos se han quedado en este comienzo, viendo a Jesús, solo como un buen hombre, un maestro moral, un hombre justo y un buen ejemplo. Un hombre que nos ha dado vista, pero muchos se han quedado ahí. Y ya está, ¿no? Para este hombre Jesús es un hombre extraordinario, alguien que hizo algo sobrenatural, ¿verdad? Pero aún no entiendo, él no entendía realmente quién era Jesús. Y lo triste de esta historia es que muchas personas, yo sé que en esa iglesia no, pero hay mucha gente que se queda en ese punto. ¿Quién es realmente Jesús para ti? Aquel hombre al que llaman Jesús, ¿no? Ahora, yo quiero que vayamos al segundo nivel de revelación que tuvo este hombre, ¿verdad? Y está en los versículos del 13 al 17. Juan 9, del 13 al 17. Dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo habían recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios. Los legalistas, los que ya estaban allí, ya no querían, ¿sabes? No querían, querían negar el poder de Cristo. Estos fariseos, ayer lo comentábamos, ¿no? Hablábamos de un hombre que luchó contra el protestantismo hace un montón de años, ¿no? Y lo comparábamos con estos, con los fariseos, que hoy en día están igual, ahí, que a toda costa quieren negar el poder divino de Cristo, ¿no? Por eso le pasaba a estos fariseos. Decían: este hombre no procede de Dios, porque lo digas tú, porque no guardan el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: a ver si que me veo de opinión, ¿no? Y lo que hablábamos de la fe. Cuando Dios te muestra quién es Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tienes esa revelación, ya pueden venir fariseos, pueden venir quien vengan, que tú vas a permanecer ahí fijo, inmóvil, ¿no? Y le preguntan, entonces van a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Gloria a Dios. Ya no era aquel hombre al que llamaban Jesús, ya le reconocía como profeta. Y eso es importante, que nosotros reconozcamos a Jesús como profeta. ¿Por qué? Porque un profeta, ¿qué hace? Habla, ¿el qué? La palabra de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y es importante que nosotros reconozcamos como profeta a Jesús. Aquí ya comienza a cambiar las cosas. De ser un simple hombre a que le sanó, ahora es un profeta. De decir, aquel hombre me sanó, ahora su revelación, su conocimiento acerca de Jesús es más grande. ¿Qué le pasó a este hombre? Que tuvo una revelación. Pero una revelación que se lo contó los fariseos, no, iban a por él, ¿no? No querían, el propósito de estos fariseos era silenciar el testimonio de este hombre. No querían que este hombre pudiera dar testimonio del poder de Dios, ¿no? ¿Sabéis por qué ahora le conocen? Porque era un profeta, porque estaba teniendo esa revelación de parte del cielo. Y creo que este es un mejor nivel de revelación que el de solo un hombre. Dice la palabra de Dios que hoy se nos habla por medio de su Hijo. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese profeta, le estaba hablando este hombre a través de ese profeta que él reconoció como profeta del cielo, le estaba dando conocimiento, ¿verdad? Le estaba dando revelación de parte del Padre, ¿verdad? Es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos revelación a través de la palabra de Dios. Porque ustedes y yo y todos necesitamos
tener la revelación de Cristo como el profeta, como aquel por el cual Dios nos habla en este tiempo. Es importante que Jesús nos hable porque su voz nos guía, nos da vida y nos muestra el propósito de nuestra existencia. Mirad, a través de la palabra, Dios nos revela la voluntad del Padre. A través de la palabra nos da consuelo y esperanza. A través de la palabra nos corrige y nos transforma. A través de la palabra nos da propósito y dirección. Sus palabras traen paz y gozo a nuestro corazón, ¿no? Entonces, pregunto una vez más, ¿quién es Jesús para ti? ¿Aquel hombre a que llaman Jesús? ¿O es ese profeta del que hablaba este hombre? No quiero que contesten, simplemente para dar un poco más de interés al asunto. Pero este hombre no se quedó en el profeta. Él siguió adelante, él tuvo una nueva revelación de parte del cielo. Versículos 24 al 29. Dice que entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fijaros, seguían intentándole desanimar, ¿no? Intentándole que no dijera quién le había sanado, ¿no? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vaya, ¿cómo se quedarían los fariseos, no? Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿No? Y él le respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Fijaros, aquí tuvo otra revelación este hombre. Ahora se hace llamar discípulo. Ya no era aquel hombre que se llamaba Jesús. Ya no era ese profeta que le hablaba de la palabra de Dios. Ahora ya era discípulo. Discípulo, ¿verdad? Fijad, si os dais cuenta, estos fariseos le estaban atacando a aquel hombre al que habían sanado. Querían, primero, negar el poder de Dios. Y segundo, ¿verdad?, minar su fe, que no diera testimonio de ese milagro. Querían impedírselo a toda costa, ¿no? Y fijaos lo que le dice, lo que dice esta gente, dice, si ese es pecador, sabemos que ese hombre es pecador, ¿cómo vas a decir que él te ha sanado? Entonces respondió y dijo, si es pecador yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese es el testimonio que dio este hombre, ¿no? Lo que sí sé es que ahora soy sano por la sangre de Cristo. Ahora soy una nueva criatura. Las cosas cambiaron. Ahora en mi vida son todas hechos nuevas. Antes era ciego y ahora veo. Eso es lo que está diciendo este hombre, ¿no? Aquel hombre estaba reconociendo que Jesús como maestro. Y todos mis hermanos necesitamos también la revelación de Jesús como nuestro maestro. Como nuestro maestro. Porque Él es el único que nos puede enseñar a vivir bien aquí en la tierra. Y es el único que nos puede preparar para la gloria eterna. Mis hermanos, solo un maestro tiene discípulos. Y este hombre ya era discípulo, porque tenía un maestro, ¿no? Y necesitamos ser discípulos de Jesús porque solamente de Él podemos aprender. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús es el supremo maestro, el auténtico, el verdadero. Mirad, dice en Mateo 4:23, dice, habla de Jesús y dice, recorría Jesús toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese era el ministerio de Jesús, hacer discípulos y enseñar la palabra de Dios. Él estaba enseñando. Jesús es el maestro por excelencia. Entonces, la pregunta
otra vez. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Un simple maestro? ¿Un simple hombre? ¿Un profeta? ¿O es nuestro maestro? ¿No? Porque si es tu maestro, si tú lo tienes por maestro, si tú has tenido esa revelación del cielo de que Jesús es tu maestro, Él te va a enseñar a vivir de una manera diferente. Te va a enseñar a ser un buen siervo. Te va a enseñar humildad. Te va a enseñar carácter. Te va a enseñar a perdonar. Te va a enseñar a amar. Te va a enseñar a compartir. Mirad, muchos de los que no conocen a Jesús nos dicen, seguro que alguna vez os lo han dicho a alguno de vosotros, es que se están lavando el coco en la iglesia. ¿A que sí? Miren, yo les digo una cosa. Yo no sé si me han lavado el coco o no me lo han lavado. Lo que sé que yo antes tenía problemas, tenía dificultades. No me llevaba bien con mi esposa. Y ahora andamos como adolescentes bien enamorados. No entiendo todo lo que Dios hace, pero sé que mi vida ha cambiado. No puedo explicarlo con palabras, pero sé que antes estaba perdido y ahora tengo dirección. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero sé que Jesús me dio una nueva vida. No sé cómo lo hizo, solo sé que ahora tengo paz donde antes había miedo y temor. No tengo todas las explicaciones, pero mi vida es la prueba de que Jesús es real. A ver, esto puede ser un testimonio mío, pero es algo que yo he puesto. Yo nunca, con mi esposa, nunca me he llevado mal. Tenemos diferencias, tenemos diferentes opiniones, pero bueno, la verdad es que sigo enamorado, pero como un adolescente, eso sí es verdad. Bueno, pero esos son testimonios de que la gente esa que nos dice, te están comiendo el coco, muy bien, pero mira, esta comida de coco es lo que ha pasado en mi vida. Mirad, esta historia es una historia muy antigua, habla de un borracho, de un hombre borracho, que después de muchos años dado a la bebida, aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿no? Y sus antiguos amigos, los fariseos de hoy en día, ¿no?, amigos de botella, le atacaban diciendo, ¿no sabías que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Por qué no le dice que convierta este agua en vino para nosotros? ¿No? A la que este hombre contestó, yo no sé si Jesús convirtió el agua en vino y si el vino era vino de verdad o simplemente era agua. Lo único que sí estoy seguro es que en mi casa el vino se convirtió en pan para mis hijos. Este nuevo hombre defendió su fe, defendió ese milagro que Dios hizo en su vida. Tuvo una revelación de Dios, de quién era Jesucristo para él. Y seguimos con el siguiente nivel de revelación. Más adelante le reconocen como alguien que es enviado por Dios. Ya aquí hay otro nivel ya más de que es enviado por Dios. En el versículo 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podía hacer, ¿no? Cuando este hombre dice esto, si este no viniera de Dios, nada podía hacer, él está afirmando algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Que Jesús actúa con el poder de Dios. Nadie podía abrir los ojos a un ciego de nacimiento sin que Dios estuviera con él. Jesús no puede ser un pecador o impostor, como decían los fariseos. Solo Dios puede perdonar los pecados. Si lo fuera, Dios no escucharía sus oraciones ni respaldaría sus obras, ¿no? Por lo tanto, Jesús es el enviado de Dios a la tierra. Alguien cuya autoridad viene directamente del cielo. Es decir, mirad, hermanos, en esta historia, en estos versículos, el ciego va comprendiendo que Jesús no solo representa a Dios, sino que viene de él, que Jesús es Dios, que por mucho que diga la gente que no crean en la deidad de Jesús,
están equivocados. Jesús es Dios y Dios es Jesús. Y Él vino a la tierra con una autoridad y una misión única, ¿no? Este ciego está muy cerca de descubrir la verdad, de tener la revelación completa, la revelación que cada uno de nosotros tenemos que tener en este día. Porque cuando tú tengas esa revelación de parte del cielo, no va a haber ni fariseos, ni nadie que pueda tirar por tierra tu testimonio, que pueda tirar por tierra tu fe. Tu fe va a ser inquebrantable, va a estar arraigada ahí a la roca y no va a haber nada ni nadie que la destruya, por mucho que te digan y por mucho que te hagan, ¿verdad? Y este ciego está por descubrir la verdad, ¿no? Que Jesús no solo viene de Dios, sino que Él es el Hijo de Dios. Esta afirmación fue muy valiente, porque los fariseos ya habían decidido expulsarle de la sinagoga. Le expulsaron de la sinagoga. No quería negar quién la había sanado. Él le decía que pues, ese hombre, aquel hombre al que llaman Jesús, ese es un profeta, ese es un maestro, ese está enviado por el mismo Dios a la tierra, ¿no? Entonces ya cogieron y dijeron, hala, expulsado de la sinagoga, tú sabes mucho, sabiendo, ¿no? Y le expulsaron. Mirad, en el versículo 20, no, en el versículo 22, dice, ellos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Y en el versículo 34 dice, respondieron y dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, ¿y qué dice? Y le expulsaron, ¿no? Aun sabiendo esto, el hombre no se retrata, sino que defiende públicamente a Jesús. Así demuestra que su fe ha crecido más que su temor. Ya no solo habla de lo que le pasó, sino de lo que cree. Su declaración nos enseña una verdad eterna, mis hermanos. Toda obra verdadera, todo poder que produce vida y transformación, viene de Dios. Viene por revelación del mismo cielo, ¿no? Si Jesús abre ojos, sana corazones y cambia vidas, es porque está en unión con el Padre. Y el Padre y Él son una sola persona, ¿no? En Juan 5:19 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino de lo que ve hacer al Padre, ¿no? El ciego, mis hermanos, sin haber estudiado teología, sin haber estudiado nada, llega a la misma conclusión que Jesús enseñaba. Dios está obrando a través de él. ¿Y cómo llega a esta conclusión el ciego? Pues a través de una revelación de parte del Padre. No había otra forma, otra manera. Él no había estudiado, él era ciego toda su vida, no conocía a Jesús. ¿Cómo pudo entender este entendimiento? ¿Cómo él pudo saber de que ese Jesús, aquel hombre que le llamaban Jesús, puede decir ahora que era Dios? Si no es por una revelación de parte del Padre, ¿no? Y nosotros, mis hermanos, ¿hemos recibido esa revelación que Jesús es Dios? ¿O simplemente lo hemos oído? ¿O lo hemos leído? ¿O lo hemos escuchado? Debemos tener esa revelación cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y llegamos a la última revelación que tuvo este hombre. Versículos 35 al 38. Dice la palabra, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, fijaros lo que le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, ¿no? Dice que Jesús se entera de que había sido expulsado, y va, porque él lo sabía porque Dios sabe todo. Dios conoce todo nuestro. Él conoce cualquier pensamiento, por muy escondido que lo tengas,
cualquier cosa, por muy escondida que la tengamos, Dios lo conoce todo, ¿no? Y en el versículo 35 le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre respondió, ¿quién es? Porque claro, él no lo conocía. Él había sido ciego durante toda su vida, ¿no? Dice, ¿y quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dice en el versículo 37, pues le has visto, el que habla contigo, él es, ¿no? Ahora quiero que piensen en un momento. Este hombre nunca había visto a Jesús, él era ciego, no tenía ninguna relación con él, y Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él contesta, ¿quién es? Y Jesús le dice, yo soy. Y yo le pregunto, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Pero, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? No ahora, sino en este contexto judío, donde no se crea que Jesús, donde Jesús decían que era alguien que llevaba una doctrina nueva, contraria a la de los fariseos, ¿no? ¿Qué le pasó a este hombre para contestar como contestó? Creo, Señor. Pues sencillamente él tuvo una revelación del cielo. El mismo Dios le mostró quién era Jesús y le creyó, ¿no? Pero quiero centrarme en la palabra a la que se refirió este hombre, Señor, porque esto tiene su significado. ¿Saben qué significa esa palabra en griego? Y no porque yo lo supiera, porque lo he visto. Kyrios. Kyrios. ¿Y saben qué significa esta palabra Kyrios? Supremo sobre todo. ¿Y saben a quién se le daba solamente esta palabra en los tiempos de César? Quien se atrevía a decir Kyrios a otra persona ofendía al César, porque solamente podía dedicarle esa palabra de Señor al César. Y quien decía a otra persona Señor corría el peligro de morir por los soldados romanos. Pero este hombre, no, su fe estaba inquebrantable. Era algo que ya estaba arraigado en su vida. No le daba miedo nada. Él le dijo, Señor, nada había que pudiera echarse para atrás. Nada había que pudiera negar de ese milagro, ¿verdad? Esa palabra del Señor, para que crean en el Señor, Kyrios, supremo, sobre todo, ¿verdad? Mirad, quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Hay personas que llenan los domingos las iglesias, que creen que el hombre que les hizo un milagro, que creen en Jesús, en el profeta, y que Dios puede hablar a través de él, que creen que Jesús es el maestro y que pueden aprender de él porque ejemplo nos dio, que creen incluso que Jesús es el enviado de Dios, pero no se someten a su señorío. No reconocen a Jesús como Señor de sus vidas. Y quien no se somete al señorío es porque le falta revelación de que Jesús es el Señor sobre todo. Que Él es el supremo, que Él es sobre todas las cosas. Y mucha gente se quedan ahí. Nosotros debemos reconocer el señorío de Jesús. Debemos reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Como que no hay nada por encima de él. Él es el supremo sobre todas las cosas. Y este hombre, con su entendimiento, entendió y le llamó Señor. Señor de su vida. ¿Sabéis? Él tuvo una revelación de parte del cielo. Fijaros, mirad, Filipenses 2, 9, 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Quién le enseñó a este hombre que Jesús era el Señor? Él tuvo una revelación a través del Espíritu Santo. Dios mismo, el Espíritu Santo,
se lo reveló. Y esta mañana, mis hermanos, quiero darte, no yo, Dios quiere darte esa revelación para que nosotros nos sometamos todos al señorío de Cristo. Mirad, en Mateo 7, 22, 23, dijo Jesús, dice, muchos en este día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, ¿no? Pero Él les dirá, nunca os conocí, ni ustedes me conocieron a mí. Me tomaron como el hombre que salvó su matrimonio, que les hizo un milagro, que les prosperó. Me tomaron como un profeta, que le hablé de parte de Dios. Me tomaron como un maestro, que les enseñé. Me tomaron como el enviado de Dios. Pero siempre hicieron lo que ustedes quisieron. No se sometieron al señorío de Cristo. No obedecieron la palabra de Dios. Y si nosotros no nos sometemos al señorío de Cristo, Él no es nuestro Señor. No es nuestro Señor. Pero damos gracias a Dios en esta mañana que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Amén. Y ya entremos en el último nivel de revelación. Y aquí ya es la cúspide de este hombre. Este hombre ciego, aquel hombre que reconocía de que Jesús, el que le dio la vista, era aquel hombre. Fijaros hasta qué punto él fue creciendo, ¿verdad? Dice en el versículo 38, y él le dijo, creo. ¿Y qué hizo? Le adoró. Le adoró, mis hermanos. Nosotros debemos hacer esto, ¿verdad? Cuando tengamos esa revelación de parte de Dios, nuestra adoración a Dios va a ser continua. Este hombre tuvo esa revelación, dice, que le adoró. Y vuelvo a decir, en este contexto, un judío adorar a un hombre era una blasfemia. Un judío no podía adorar a ningún hombre ni imagen. Bueno, y nosotros tampoco. No solamente los judíos, nosotros tampoco, ¿no? Pero este hombre dice que se inclinó y le adoró como nunca lo había hecho. No era correcto que un hombre se inclinara ante otro hombre, ¿no? Pero el nivel de este hombre tenía esa revelación de parte del cielo, ¿verdad? Tenía tan claro quién era Jesús que no temió a nada, no temía a nada. ¿Saben por qué la adoró? Porque reconoció de que Jesús era Dios. Reconoció que Jesús era Dios. Esta es la diferencia entre unos y otros dioses, ¿verdad? Alá, los dioses del hinduismo, del budismo, etc. Todos eran hombres, pero murieron y allí se quedaron. Pero Jesucristo es Dios. Que murió, pero que resucitó al tercer día. Y hoy está vivo y reina en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Hermanos. Entonces, ¿quién le dijo a este hombre que Jesús era Dios? Poniendo en riesgo su vida. ¿Saben quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mirad, quiero terminar dando un ejemplo también que viene un poquito más adelante en Juan 20, 24. Juan 20, 24. Lo mío, tengo una lucha con la Biblia. 20, 24, habla de Tomás. ¿Sabéis quién era Tomás? Aquel que decía, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Lo que no sabía Tomás es que hay que creer, ¿para qué? Para ver. Mirad, esa misma palabra que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío,
que viene, bueno, leemos así un poquito por encima, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viera en sus manos a la señal de los clavos, y metiera mi dedo en su lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé como el ciego. Eso lo digo yo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Quién le trajo ese convencimiento a Tomás? Si un poco antes no creía en ello. Esta palabra, Señor mío, Dios mío, es la misma palabra que hemos visto antes, Kyrios. Supremo, sobre todo. Él reconoció, de un rato a otro, cambió su punto de vista. ¿Quién le trajo esa revelación? Sino Dios. Sino el Padre directamente, mis hermanos. ¿Cómo fue posible el cambio en la vida de Tomás? Él había tenido una revelación del cielo. No le habían convencido sus compañeros ni nadie. Intentaron, no, que lo hemos visto, que no, que si no lo veo no lo creo. Ni así, ni así, ¿verdad? Solo su convencimiento, solo su revelación para reconocer el señorío de Cristo, ¿verdad? Que le vino a través de una revelación del mismo cielo. Mirad, ¿qué había estudiado este hombre ciego sobre teología o hermenéutica? ¿Qué sabía este hombre de Jesús? Solo había tenido un encuentro con él, pero cuando hay una revelación del cielo, Dios te da convencimiento de lo que Dios es para ti. Hay mucha gente que se llena el cerebro buscando estudios en internet, miran, leen todo lo que encuentran, pero sin revelación, ¿de qué te sirve? Sin revelación no hay convicción, ¿no? Y este hombre, por el Espíritu Santo, tuvo esa revelación. Porque no fue el caso de que alguien se lo dijo, nadie se lo explicó, no fue el resultado de un estudio de los martes, ni de un seminario teológico. No, este hombre apenas había conocido a Dios, pero Dios le estaba enviando la revelación directa del cielo para fortalecerle en su fe. Yo quiero decirle esta mañana que si tú eres una persona genuina, que amas a Dios con todo tu corazón, Dios te va a dar esa revelación que necesitas. Seguro, seguro. Y podrás escuchar esas palabras. Bienaventurado eres. Y pon ahí tu nombre. Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo más importante, mis hermanos. Que nosotros estemos convencidos, no por lo que nos cuentan o lo que nos digan, sino porque tengamos esa revelación de parte del cielo y podamos escuchar esa palabra. Bienaventurado eres. No quiero decir ningún nombre. Pon tú tu nombre. Pon tu nombre. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, necesitamos revelación del cielo. Necesitamos revelación del Padre. Necesitamos someternos al señorío de Cristo. De esta forma nuestra fe se va a fortalecer. Y aunque tengamos muchos detractores que querrán que neguemos nuestra fe, podamos decir como ese ciego. Una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Que Dios les bendiga y les mande una revelación de parte del cielo. Nos ponemos de pie.